Bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Buenas tardes para mí porque lo estoy grabando ahora en la tarde. Como habíamos quedado entonces, el profesor Daniel Sánchez en la Cátedra de Formación Humanística 1 les va a dar la parte de filosofía antigua y media. A mí me corresponde la parte moderna y la parte contemporánea. Voy a comenzar entonces con la edad moderna y para ello necesariamente debemos interiorizar o se nos debe quedar en esto en la memoria qué acontecimientos y qué hechos relevantes se dieron en esta época. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir luego como elementos para poder entender cómo piensa el hombre en este momento y por ende cómo se comporta, cómo actúa en este momento, que es la idea principal. O sea que el planteo específico de la filosofía en este caso va a ser el planteo antropológico o el planteo por el hombre. Fíjense, voy a compartir con ustedes esta línea de tiempo. Nosotros estamos dentro de la cultura occidental. Nuestra cultura occidental se divide en 4 edades. ¿Qué es esto? Que el mundo está dividido en 2 grandes culturas, la cultura occidental, la cultura oriental, que nos marca, nos diferencia un modo de pensar y de actuar totalmente diferentes. Nuestro calendario en realidad es el calendario gregoriano que divide a la historia en 4 edades. O sea que para los judíos y para los, por ejemplo, que profesan otros credos u otra religión, como por ejemplo los chinos, no tienen estas particiones de la historia así. Entonces vamos a ver nosotros cuáles son los hitos o los hechos que dieron la partición y el inicio de la Edad Moderna. Fíjense, tenemos primero la Edad Antigua o filosofía antigua. Acá tenemos el hombre mítico, el hombre primitivo, el hombre arcaico. Acá vemos el nacimiento de Cristo, siglo I. Acá vemos siglo V, la Edad Media. Hasta que en la Edad Moderna, siglo XV, con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Hasta el siglo XVIII, XIX aproximadamente, que ya va a comenzar la Edad Contemporánea. Por lo pronto nos vamos a quedar en la unidad 3 acá y esta es la unidad 4. Quiero explicarles un poquito. Esta edad moderna se inicia en el siglo XV. Uno de los hitos relevantes es el descubrimiento de América. ¿Cuándo termina? Aproximadamente, como les dije recién, siglo XVIII, siglo XIX, que se inicia la edad contemporánea. ¿Qué hechos importantes se dieron en esta época? El descubrimiento de América, que es algo totalmente novedoso, por ejemplo, el poder navegar nuestros mares o navío de los mares, que se inicia dentro de nuestra cultura con hechos como por ejemplo el dado por Cristóbal Colón, en donde va a necesitar la brújula, un nuevo elemento desconocido hasta allí, cómo construir embarcaciones que soporten esto de estar tanto tiempo o por más tiempo en el agua, mapas, que en ese momento no se elaboraban mapas sino portulanos. ¿Qué es esto? De acuerdo a los puertos que iban llegando, iban elaborando esas pequeñas mapas de distancia que había entre uno y otro, ¿sí? Para ir conociendo ese recorrido que iban ellos haciendo. Es así como Cristóbal Colón, en ese deseo de salir de España para llegar a la India, evitando por tierra esos gravámenes que le cobraba Turquía, ellos querían hacerlo por mar, vamos a ver nosotros que desvía el camino y se dirige a otro lado, América. Luego vamos a encontrar que, por ejemplo, Galileo Galilei, con el invento del telescopio, esta superposición con aumentos de estas lentes que nos permite ver más allá de que lo que la vista nos da. Galileo Galilei con su gran aporte de que la Tierra se mueve, cosa que hasta ese momento era inmóvil, ¿no? Entonces, porque lo que giraba alrededor de la Tierra era el Sol. Sin embargo, ahora vemos que la que se mueve es la Tierra y la que gira en torno al Sol, que es inmóvil, es la Tierra propiamente y el Sol es el inmóvil, ¿no? Otro de los grandes descubrimientos es el reloj, ¿no?
ese reloj que ustedes lo ven, por ejemplo, en la cúpula de nuestro campanil, y es muy común porque antes la problemática estaba cifrada en la religión, en la Edad Media. Entonces, ¿qué quedaban? Quedaban las ciudades y la única cúpula que sobresalía era la cúpula o el campanil de la iglesia. Y es allí donde se va a colocar ese reloj. Cada pueblo tenía un campanil y en ese campanil se ubicaba el reloj. Esas campanadas que se sienten o que se sentían de nuestra catedral les hacía recordar a nosotros y al pueblo en general en qué hora estábamos o estamos, ¿no? El descubrimiento del reloj, del espejo, cosa que recuerden ustedes cuando fuimos conquistados, cómo les cambiaban los españoles o asombraban o les admiraban a nuestros indios, a nuestros primitivos, estos elementos del espejo. Si ustedes ven las obras de arte en la Edad Antigua, eran obras de arte en donde habían imágenes, en donde esas imágenes eran más bien triangulares, rectangulares, o sea, tenían figuras cerradas, geométricas. Sin embargo, ahora vamos a ver que aparecen ya los cuerpos con su protuberancia. Fíjense que las mujeres ya aparecen desnudas, aparecen los desnudos en general, ¿no? Los ángeles totalmente desnudos, como por ejemplo los dibujos que uno ve en el Vaticano con Miguel Ángel, ¿no? Da Vinci, por ejemplo, Da Vinci que comienza a estudiar el cuerpo humano y para esto esos dibujos que él hace, en donde vamos a ver un estudio más detallado de la anatomía, de la fisiología, de cómo están compuestos nuestros músculos, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas vamos a ver que aparece esto de que, así como estamos acostumbrados, sobre todo en San Juan, a hacer la salsa casera, el membrillo, las conservas, en esa época era totalmente común, pero surgió el origen de la industria. Esto de hacer en mayor cantidad, maquinarias que hacían en mayor cantidad esa producción por menos costos, ¿no? Esto que es lo que va a generar la revolución industrial, esta revolución industrial que va a traer aparejado que trabajar en lugares totalmente hacinados, en lugares cerrados, con muy pocas comodidades, en donde no se controlaba el tema de las horas y quiénes trabajaban allí, ¿no? Esto llevó a una revolución industrial, esto llevó a los reclamos populares. Es así como las personas comenzaron a salir a la calle reclamando estos derechos de por qué trabajaban los niños, por qué tantas horas, por qué las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces allí es donde comienza justamente a hacer las movilizaciones que tanto conocemos nosotros y sobre todo en la Argentina, ¿no? Al surgir esto de las leyes más justas, de una justicia social, del salario familiar, de un sueldo digno, ¿no? Y de establecerse cuáles eran las horas de trabajo idóneas para poder hacerlo en los términos que debía ser, ¿no? Vamos a ver acá que también aparece la Revolución Francesa, el tema de la libertad, de la libre expresión. Recuerden ustedes que hasta este momento las escuelas que habían solamente eran escuelas para sacerdotes, tanto en Europa como cuando nosotros fuimos colonizados, las primeras escuelas que llegaron a Córdoba, a la Docta, eran escuelas para sacerdotes, entonces en ellos se concentraba el saber, además de las personas desconocían todos estos avances en materia de conocimiento, descubrimiento. Y sin embargo, vamos a ver nosotros que aparece acá la imprenta, esto de que la va a traer en la Argentina Mariano Moreno, por ejemplo, con su primera edición que va a ser La Gaceta, ¿no? Donde vamos a ver que esta imprenta va a comenzar a publicar una cantidad de saberes, de avances científicos, de conocimientos, de progresos que se dan en esta época. Y ya va a ser en los distintos idiomas, de acuerdo a los idiomas existentes en ese momento, entonces ese saber va a estar ya para todo el público, no es solamente para sacerdotes. Es haciéndose como nos encontramos con el surgimiento de la imprenta, con Gutenberg, y en este caso de la enciclopedia, con Diderot y D'Alembert, ¿no? Fíjense cuántos cambios, muchísimos cambios se van a ir dando en esta época. Bien, es por esto que el ser humano, el hombre, el ser humano en general, comienza a sentir que está en la tierra, que puede transformarla,
que puede proyectarse, que puede crear, que puede producir, y comienza, por eso se llama antropocentrista, el centro va a ser el hombre, ahora ya no Dios, como fue en la Edad Media, y comienza a alejarse de Dios. Esto antes de recurrir tanto a la iglesia, a la oración, el ampararse en la fe, no. Ahora vamos a ver que no solo hay un gran antropocentrismo, sino un secularismo, un separarse la fe de la razón de la fe. Y es así como vamos a ver nosotros que comienzan las ciencias, la física, la química, la biología, la matemática, ¿no? Ciencias muy modernas que comienzan allí. ¿Por qué? Porque la primera ciencia fue la filosofía en la Edad Antigua, la segunda ciencia fue la teología en la Edad Media, y ahora no, comienzan a surgir un montón de ciencias, ciencias que se basan más bien en el ver, en el observar, en el experimentar, en el medir. Y es por esto que va a adquirir tanta prioridad el ver, el observar, el experimentar, el enumerar, el analizar, que van a tener mayor peso este método, que es el método inductivo, el que se basa en el ver, que va a surgir una corriente de pensamiento llamada positivismo. ¿Qué es el positivismo? El creer que en realidad solamente se puede hacer ciencia de lo que se ve, de lo que se observa y de lo que se mide, por ejemplo, ¿no? De lo que se puede enumerar, observar, corroborar. Si el alma no lo podemos ver, Dios no lo podemos ver, son realidades que no existen y no se puede hablar. Por esto, ¿no? El gran secularismo, comenzamos a alejarnos de Dios, a separarnos de Dios. Características, como yo les decía, de la edad moderna. Y también va a surgir el cientismo o cientificismo, otra corriente de pensamiento que se va a dar en esta época, en donde las ciencias buscan el progreso, el avance científico, sin reconocer o respetar a veces normas o principios éticos o los derechos inalienables de toda persona. O sea que hay un verdadero progreso, pero no un verdadero desarrollo, porque se busca el avance científico sin respetar a veces la persona, a veces avasallando propiamente a la persona. Entonces, miren, queridos alumnos, yo les voy a mandar un videíto de Martín Lutero para que vean toda esta a base de esta revolución que se produce, ¿no? Esta revolución copernicana, ¿no? Este giro copernicano, como se llama, una nueva mirada, un nuevo modo de ver la vida, un modo de entenderla a la vida, ¿sí? Para que ustedes puedan ver allí también qué actitud tenía la Iglesia, cómo surge la reforma y la contrarreforma, pero sobre todo que visualicen cómo, en qué circunstancias vivían las personas y cómo pensaban y a qué se aferraban en esta época, ¿sí? Entonces, el práctico que van a hacer es mirando este videíto y ustedes van a ver cómo vivían las personas en ese momento, ¿no? Y qué sucedió con la religión y por qué. Entonces es muy importante que lo puedan analizar a sabiendas. Miren cuánto detalle hay en este video. Así yo les puedo dar a ustedes, esto lo suben a la plataforma virtual, que muchos de ustedes ya pueden ingresar, no todos, y aquellos que no pueden ingresar a la plataforma es porque en realidad no están inscriptos, entonces me los mandan a mi WhatsApp. Así yo ya la semana próxima les voy subiendo características propias de la edad moderna, corrientes y autores de pensamientos de esta etapa y van entendiendo por qué se comenzó a pensar así y a actuar de ese modo, ¿sí? Bueno, suerte, y si les cuesta algo, recuerden preguntarme para yo poder ayudarlos en aquello que necesiten.